Alexis Moncayo mantiene un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, señaló que el gobierno se tomará los 30 días que le corresponde para analizar el Código Orgánico de Salud. Este cuerpo legal, que deberá ser aprobado o vetado parcial o totalmente por el Ejecutivo, tiene 405 artículos, 25 disposiciones generales, 29 transitorias y 18 reformatorias y 7 derogatorias. Entre los temas que generaron más controversia están la atención del aborto como emergencia ginecobstétrica, el uso medicinal del cannabis y el vientre subrogante. De la mañana con 8 minutos. Es un gusto poder saludarle al legislador Sebastián Palacio por la bancada de Suma, con quien vamos a dialogar sobre la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Legislador, ¿cómo está? Muy buenos días. Son 8 años que la Asamblea se ha tomado para poder evacuar un proyecto, sin duda que el país lo esperaba con muchísimas ansias, porque toca una materia extremadamente delicada y dentro de esa materia una serie de aristas que no dejan de ser delicadas y polémicas. Muy buenos días, bienvenido. Hola Alexis, qué gusto saludarte. Un saludo también a quienes nos escuchan y nos miran. Importantísimo tener estos espacios para poder aclarar muchas de las barbaridades que se están diciendo sobre el Código de la Salud. Incluidos en medios de comunicación, ¿no? Este fin de semana me ha sorprendido ver algunos medios que publicaban falsedades, como el hecho de que este Código de la Salud permitirá a los médicos definir la orientación sexual de un recién nacido. Por favor, si nos explica este caso, que además tiene mucho que ver con la genética y con la ciencia. Así es, Alexis. La verdad es que es muy lamentable que de las cuentas de Twitter o en entrevistas de políticos, de asambleístas, se digan cosas que no son ciertas. Y también es lamentable que algunos medios de comunicación pongan o transmitan esas mentiras que se están diciendo sobre el código. Y una de las mentiras es justamente esta, decir que a través del Código de la Salud se permite el cambio de sexo en niños y en niñas. Falso, totalmente falso. El Código de la Salud, en el artículo 193, Alexis, habla específicamente de los casos de personas que nacen con una anomalía de indeterminación sexual. ¿Qué significa esto? La indeterminación sexual es, en palabras sencillas, cuando el médico, al momento del nacimiento, no puede definir a simple vista el sexo de esa persona. Lo que se conocía antes como una persona hermafrodita. Correcto. Puede tener un sexo interno, ¿no es cierto? Un aparato sexual interno femenino, pero un aparato sexual externo masculino. ¿Y qué es lo que sucede alrededor de estas personas, de estos casos? Que en la actualidad el médico está facultado a hacer un procedimiento de asignación de sexo al momento de que el niño nace. Esto puede causar un montón de problemas en el futuro. Ustedes imaginarán si es que asigna un sexo a ese niño y mientras va creciendo el niño tiene una identificación sexual opuesta. Los problemas psicológicos que esto causa son enormes. Y hay Pero eso está vigente con la actual legislación. Esto está exactamente vigente con la actual legislación. Entonces, ante esa problemática que permite a los médicos en la actualidad, sin el Código de Salud, hacer estos procedimientos de asignación sexual en casos de personas con indeterminación sexual, se coloca el artículo 193 dentro del Código de la Salud, que lo que hace es prohibir que esto suceda. El artículo no es permisivo, el artículo es prohibitivo. O sea, por ningún lado podemos decir que se permite el cambio de sexo, ni siquiera desde el verbo rector del artículo, que dice, se prohíbe en los casos de indeterminación sexual realizar procedimientos de asignación de sexo. Es decir, no estás permitido hacerlo al momento del nacimiento, sino que se lo permitiría únicamente cuando esa persona llega a la etapa de la pubertad, cuando ya podrá definir su sexo, ¿no es cierto? Y se pueda realizar este procedimiento. De ninguna manera
se abre una puerta para que todos los niños y niñas que quieran cambiarse de sexo puedan ir a un hospital y se lo haga, eso es una falsedad, Alexis. Ahora, ¿cómo tiene que hacer la familia de ese niño al momento de inscribirlo en el registro civil? Cuando tengan que, definir sexo. Bueno, ese ya es otro procedimiento civil que lo debe definir otra norma, no el Código de la Salud. El Código de la Salud, y ese es un error que se ha cometido dentro del análisis social y mediático del Código, el Código trata temas de salud. De ninguna manera trata temas penales, no trata temas civiles, y por eso es que nos debemos enfocar en el análisis desde el punto de vista de salud. En este artículo 193, el enfoque es la salud del paciente, ¿no es cierto? La salud no solo física, también psicológica, y hay otros artículos como el que se mencionaba en la introducción de esta entrevista, que también está enfocado en la salud, las emergencias obstétricas, que se ha tratado de decir que es un artículo que promueve el aborto, que es otra de las falsedades que se están diciendo alrededor del Código de la Salud. Si nos aclara, por favor, entonces, legislador Sebastián Palacios, ¿cómo queda definido la aplicación de estos abortos terapéuticos u obstétricos? ¿Qué es lo que sí permitiría la aprobación del Código de la Salud? ¿En qué caso sí se puede aplicar un aborto, no sé si sea para salvar la vida de la madre o alguna cosa por el estilo? Así es, Alexis. Ahí nos referimos al artículo 201 del Código de la Salud. Y es muy importante, Alexis, que los asambleístas que están hablando de esto, los medios de comunicación, periodistas, lean los artículos antes de emitir una opinión. No se dejen llevar por los mensajes de las redes sociales y mensajes que se transmiten a través de WhatsApp, que no son reales, que son imprecisos, que son descontextualizados. Este artículo 201, el título del artículo es Emergencias obstétricas. No es lo mismo, Alexis, que un médico practique un aborto a una mujer que llega a un hospital completamente sana y que le pide al médico que le practique el aborto. Eso está penado por la ley a través del Código Integral Penal. Obviamente hay dos excepciones, ustedes conocen. La una excepción es cuando una mujer con una discapacidad mental ha sido violada y queda embarazada producto de esa violación. Y la segunda excepción dentro del Código Integral Penal es cuando la vida de la madre corre peligro. Y ahí nos vamos conectando con los casos de emergencias. Entonces, no es lo mismo practicar el aborto cuando una mujer viene y le pide al médico que cuando una mujer llega con un sangrado, llega con un aborto en curso, que pudo haber sucedido de diferentes maneras. Puede ser que una mujer embarazada se rodó las escaleras, se cayó y se produjo un aborto. Puede ser que haya un aborto espontáneo. O puede ser también que una mujer se haya tomado pastillas, ¿no es cierto? Y esté en un proceso de aborto y llegue al hospital de emergencia. En una situación de emergencia, la vida de la madre corre peligro. En estas emergencias obstétricas, sobre todo. Y por lo tanto, el médico tiene la obligación de atenderlas. Yo me pregunto a todas las personas que se están negando a que exista este artículo dentro del código, si es que una familiar suya, su hermana, su hija, tiene un aborto espontáneo, ustedes no quisieran que cuando llegue a un hospital el médico diga, no, por objeción de conciencia yo no la puedo atender. ¿O sabe qué? Yo no le atiendo porque primero la tengo que denunciar. Tengo que denunciar esto a la fiscalía porque como el aborto es un delito, entonces tengo que denunciar antes que atender. Eso no puede pasar. Y eso exactamente, Alexis, es lo que dice el artículo dentro del Código de la Salud. Que las emergencias obstétricas, incluidos los abortos, como los que hemos citado en esta entrevista, tienen que ser atendidos de emergencia y el médico no se puede negar a realizar esa atención de emergencia. Eso dice el artículo. Ahora, no solo ha habido una mala interpretación de actores políticos, de medios de comunicación con respecto a el contenido del texto del Código Orgánico de la Salud, sino también hay pronunciamientos que me llaman mucho la atención y que vienen desde sectores muchísimo más conservadores, ¿no? El arzobispo de Quito, Alfredo José Espinosa, pidió al Ejecutivo vetar los artículos relacionados con las emergencias obstétricas, métodos anticonceptivos y reproducción asistida que constan en el Código Orgánico de la Salud. La norma fue aprobada por la Asamblea y a criterio del arzobispo
Dice, no queremos un aborto por una supuesta emergencia obstétrica, no queremos que los padres de familia pierdan su papel frente a sus hijos en la educación sexual de ellos, no queremos que los médicos no puedan ejercer su objeción de conciencia frente a un aborto, no queremos los vientres de alquiler que atentan contra la dignidad misma de la mujer y el sentido de la maternidad. ¿Qué decir de esto? Legislador Sebastián Palacios, usted que es además miembro de la Comisión de Derecho a la Salud, que ha sido la que ha trabajado y ha tramitado esta normativa que ha sido aprobada la semana pasada por Legislativo. Alexis, lo primero que debo decir es que el Código de Salud y sobre todo estos artículos que son, entre comillas, sensibles o controversiales, fueron trabajados de forma responsable y de forma técnica. Permanentemente recibimos en la Comisión a médicos, que son finalmente los médicos los que deben interpretar estos artículos. No nosotros, Alexis, no la conferencia episcopal, no los políticos, son los médicos los que deben tener claro qué es lo que dicen estos artículos y actuar en base a ellos. El haber tenido un acompañamiento técnico en la redacción de este código hace que hayamos dejado de lado cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de ideología, y nos hayamos enfocado en la salud. Cuando hablamos de salud, cuando tomamos decisiones en torno a la salud pública, tenemos que ser absolutamente responsables. Es lamentable que algunos sectores hayan recogido estas cosas falsas que se dicen del Código de la Salud y a partir de esas falsedades hayan hecho este tipo de anuncios o de pedidos al presidente. Se dicen algunas cosas que yo la verdad no llego a comprender, Alexis. Por ejemplo, y ya lo has leído tú, lo de la objeción de conciencia, que ya lo explicamos, y me parece increíble que se pida objeción de conciencia en la atención de una emergencia, cuando la responsabilidad del médico, y si ustedes hablan con cualquier médico que haya estudiado la carrera de medicina, les va a decir que su compromiso va a ser siempre atender y salvar la vida. Ese es el compromiso y esa es la obligación del médico. Pero además me llama mucho la atención que haya una objeción o haya un pedido de cambiar el artículo que prohíbe las terapias en los centros en los centros que permiten deshomosexualizar a las personas. Son centros que están prohibidos a través del Código Integral Penal, porque la homosexualidad en el país no es ni un delito ni una enfermedad. Pero estos centros todavía existen de manera ilegal. Clandestina. Así es. Y ahí se ha comprobado que digamos, hay maltratos, hay denuncias de malos tratos a los pacientes, entre comillas, de que viven en condiciones o les mantienen en condiciones que no son las mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, de hecho, el Código Integral Penal se refiere al trato en estos centros como tortura. Así es como lo tipifica en estos momentos. Y, por lo tanto, me llama mucho la atención que hayan grupos que están pidiendo que no se prohíba la existencia de este tipo de centros de deshomosexualización dentro del Código de la Salud. Es decir, que están avalando que exista la tortura, están avalando que se trate a una persona homosexual como si estuviera enfermo, están avalando que se vea la homosexualidad como si fuera un delito, cuando es absolutamente normal ser una persona homosexual. Entonces, son esas incongruencias que hay dentro de las posiciones radicales alrededor del Código de la Salud, que en vez de leer el texto, que es lo que se tiene que hacer, y entenderla de forma técnica, se han dejado llevar lamentablemente por lo que se dice, quizás por lo que la gente quiere escuchar, quizás por intereses políticos, pero yo les digo algo, Alexis, que es absolutamente claro. Quien de forma irresponsable y populista mienta sobre el contenido del COS, sobre el contenido del Código de la Salud, está atentando contra la vida de las mujeres. Si es que pedimos objeción de conciencia en la atención de una emergencia obstétrica como de un aborto en curso, estamos atentando contra la vida de esa mujer que llega de emergencia y que pone en riesgo su vida. Es decir, estamos diciéndole al médico que le deje morir a la mujer con tal de que el bebé nazca sano y salvo. Y capaz que corre en riesgo la vida de los dos. Ambos, exactamente, porque ese es el sentido y ese es el concepto de un aborto en curso, ¿no es cierto? Que
y ya médicamente esto se lo puede explicar, pero cuando llega a un hospital una mujer con un sangrado, es muy posible que los latidos del feto ya no existan, pero la vida de la madre hay que salvarla en ese momento y el médico tiene esa obligación. Si es que vemos las cifras de mujeres que mueren por causa de un aborto, son muy altas en nuestro país. Es una de las principales causas de muerte materna en el Ecuador. Y si es que vemos también el número de mujeres que han sido denunciadas por llegar con un aborto a un hospital, en vez de ser atendidas, que eso es lo primero que tiene que ocurrir, también es muy alta. Hay un medio de comunicación que daba una cifra de cerca del 90% de mujeres que son denunciadas y no atendidas de forma efectiva y de forma ágil y de emergencia. Entonces, esta es una realidad, es una realidad que debe ser atendida. Insisto, le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a nosotros, a nuestras familias, a nuestras hermanas, esposas, hijas. Por lo tanto, seamos conscientes, seamos responsables, y ese es el pedido que le hacemos al presidente de la República. Si va a hacer un veto alrededor del Código de la Salud, que está en todo su derecho a hacerlo, que lo haga, pero de forma responsable, no dejándose llevar o no cayendo en esas mentiras que se están diciendo alrededor de este proyecto. Ahora, a propósito de esto que usted acaba de citar ahora, ¿no? De lo que se espera podría ser la objeción del presidente, que ha dicho su jefe de gabinete, se tomarán los 30 días que les corresponde para tomar una decisión. Este fin de semana hubo un par de periodistas que empezaron a especular con respecto de lo que habría sido una supuesta declaración de la vicepresidenta de la República, la señora María Alejandra Muñoz, de que si el presidente no veta lo que tiene que ver con esta mala interpretación que hacen de la indeterminación del sexo de los recién nacidos, y porque ella creo que lo interpreta así, si es que es real lo que dicen estos periodistas a través de las redes, de que se estaría abriendo el paso para cambiar el sexo de los bebés. Ella renunciaría al cargo de vicepresidenta. ¿Cómo asume usted este rumor? Yo no le voy a dar tanto crédito porque termina siendo un rumor en redes sociales, pero de ser cierto que una autoridad ponga por delante los dogmas que tenga de fe, que además son legítimos, pero por delante de su condición de autoridad. Que además la situación de la señora Muñoz es especial porque ella no fue elegida democráticamente, no fue elegida en las urnas, fue elegida a través de un mecanismo parlamentario y demás, pero no deja de ser vicepresidenta. Que ponga finalmente los intereses o los preceptos y dogmas personales por sobre los intereses de la mayoría de ciudadanos, y en este caso de una mayoría legislativa. ¿Cómo interpreta usted, legislador Palacio? Alexis, primero coincidir en que no ha sido una nota confirmada, por lo tanto estaríamos hablando de un supuesto. Y de ser ese supuesto real, evidentemente coincidir en que una autoridad, un presidente, un vicepresidente, no puede poner por delante dogmas, creencias y religiones. No puede poner por delante de la política pública, del interés de la gente, de la defensa de los derechos humanos. Pero incluso dejando de lado ese argumento, Alexis, este no es el debate para que esos dogmas salgan a relucir. Porque aquí ni siquiera estamos en un debate como el que tuvimos hace un año, en que definíamos si despenalizar o no el aborto en casos de violación. Ahí sí era muy claro el debate, y el debate era en despenalizar o no despenalizar. En este caso, no estamos ante un debate de aborto, no estamos ante un debate que tenga que ver con dogmas ni con creencias. Estamos en un debate entre la verdad y la mentira. Es así, entre lo que dice el artículo y las malas interpretaciones y la descontextualización que se ha dado alrededor de ese artículo. Entonces, lo que yo le pediría a la vicepresidenta, y el mismo pedido hacia el presidente, a los asambleístas que están hablando sobre esto, que están saliendo en medios de comunicación, las mentiras dichas 1000 veces, lamentablemente, se convierten en verdad. Y por lo tanto, les pido que lean los artículos, que analicen, que conversen con expertos, que hablen con médicos, que, insisto, son los que van a interpretar y van a actuar en base a lo que diga el Código de la Salud, y tomen una posición responsable, no en base a las mentiras, no en base a las falsedades que se han dicho alrededor del Código de la Salud. Seamos responsables, por Dios, a través de un código que es tan sensible, mostremos la responsabilidad que la gente demanda en nosotros.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos dialogando con el asambleísta de la bancada de Suma, Sebastián Palacios. Yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hablar de temas políticos. Tengo entendido, lo leí así en su cuenta de Twitter días atrás, no va a optar por una reelección en las próximas elecciones. ¿Es así? Así es, Alexis. No fue una decisión fácil, entenderás, pero creo que es lo responsable. Yo fui electo para lograr resultados, fui electo para cumplir un periodo y fui electo para dejar una huella dentro de la Asamblea de una política diferente, de una política en donde las cosas se puedan decir de frente, justamente sin pensar en estas ideologías, en dogmas o en lo que conviene en base a votos. A mí me ha dado la libertad el siempre saber que no quería reelegirme, me ha dado la libertad de ser sincero, de decir las cosas como son, de frente, de asumir debates delicados, de decir en el pleno de la Asamblea que me considero un feminista porque creo en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Los asesores me decían, Sebastián, estás loco, eso te va a hacer perder votos. Y yo decía, no me importan los votos, yo estoy aquí para cambiar la vida de la gente. Y en eso he enfocado mi trabajo. Tengo un montón de objetivos todavía por cumplir. Tengo luchas a las que no les puedo dar la espalda, causas que han confiado en mí y que esperan esos resultados. Y por eso es que no puedo perder el tiempo, entre comillas, haciendo campaña y desenfocándome de mis objetivos. Además, Alexis, y te soy absolutamente sincero, no me parece que es responsable utilizar en estos momentos fondos del gobierno, fondos del Estado, para hacer una campaña en un momento tan difícil como el que vivimos de pandemia. Y tampoco estoy de acuerdo en que generemos dispersión en el voto cuando lo que necesitamos es que se unan fuerzas para que haya una tendencia y pueda haber una elección responsable, una elección informada. Así que por esas razones no vamos a la elección, pero seguiremos sin duda trabajando desde otros espacios por la gente y por nuestras luchas. Me imagino que le habrá dejado a Sebastián, pero esta es una percepción muy personal, ¿no? Pero me imagino que le habrá dejado a Sebastián Palacio también un mal sabor de boca haber sido parte de una asamblea muy desprestigiada. Van a cerrar su periodo, yo no sé con cuántos, una calificación menos. Ahora llevan 2% de credibilidad, no sé si a mayo del 2021 va a ser menos la calificación que tenga la asamblea. Pero en estos días, ustedes como poder legislativo, son el primer poder del Estado, están asumiendo una responsabilidad muy importante, porque el país ha venido de escándalo tras escándalo, y la semana pasada ustedes aprueban una resolución que incluía varios puntos, entre los cuales estaba pedir la remoción del cargo de la ministra de Gobierno, y no solo eso, sino exigirle al presidente de la Asamblea, César Litardo, que ha tenido una conducción por demás mediocre del Parlamento, a ratos muy timorato y hasta cobarde, como ocurrió en octubre, de que asuma la responsabilidad y de que saque de alguno de los baúles de su escritorio las solicitudes de juicio político en contra de María Paula Romo y de Richard Martínez. Ustedes como bancada y usted particularmente va a apoyar esos juicios políticos, legislador. Alexis, sobre lo primero que me decías de la desilusión de haber estado en un espacio tan deslegitimado y con muy poca credibilidad, sí, ha sido difícil ir contracorriente sin lugar a duda. Sin embargo, creo que yo he sido testigo de lo peor de la política ecuatoriana siendo asambleísta, pero también de lo mejor, ¿no? Escuchar testimonios, casos, trabajar con la gente, creo que me ha mostrado el verdadero sentido de la política, que es cambiar vidas. Y por eso yo te decía que, aunque no esté de legislador el próximo periodo, igual seguiremos trabajando desde otros espacios para lograr cambiar la vida de la gente. Creo que ese es el verdadero servicio que nos llama. Sobre lo segundo, sí, hay una posición política clara por parte de la Asamblea Nacional. Ya se ha mandado ese mensaje directo al presidente de la República. Depende del presidente el atenderlo o no. Primero. Segundo, debe, sin duda, porque así es como procede dentro de la Asamblea Nacional, debe darse paso a los distintos pedidos de juicio político que sean analizados por el Consejo de Administración Legislativa.
vamos a ver cuál es la respuesta que hay por parte del presidente de la Asamblea y por parte de los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, ¿no es cierto? Pero hay que ver algo también ahí, Alexis, y es que la investigación y el pedido de justicia debe ir por dos vías. Por el lado del Ejecutivo, que son en teoría quienes han ofrecido estos hospitales y demás cosas a cambio de un apoyo legislativo, y en la otra vía, los asambleístas que también están siendo acusados. Entonces, si pedimos justicia para un lado, pidamos también justicia para el otro lado. Y yo me quiero enmarcar en eso, Alexis, porque si tú hablas conmigo de cosas positivas, de proyectos de ley, de la ley del deporte, de cómo hemos avanzado en las diferentes propuestas, adelante y avancemos. Pero los temas que tienen que ver con la justicia, Alexis, la justicia los debe responder. Y ese es el pedido que hacemos también a la Fiscalía, que investigue ambos casos, que investigue ambas líneas, que diga qué asambleístas, en definitiva, estuvieron beneficiados de todo lo que se les acusa y que tengamos respuestas. Finalmente, la posición política queda en eso, queda en la esfera política, pero creo que en el fondo lo que importa y lo que la gente espera es saber desde lo jurídico, desde el punto de vista judicial, qué respuesta se da, quiénes son responsables y qué sanciones van a tener. Eso espera la gente y eso es lo que esperamos que salga lo antes posible. Muchísimas gracias al asambleísta Sebastián Palacio, integrante de la bancada de Suma, con quien hemos conversado sobre el contenido del Código Orgánico de la Salud, desmitificando una serie de mentiras que se hicieron virales durante este fin de semana. Punto Noticias, un noticiero para usted.